Los fluorescentes zumbaban en el techo como avispas cabreadas mientras yo estaba detrás de la caja 7, mis dedos moviéndose automáticamente sobre el escáner. 18 años con los mismos movimientos, el mismo chaleco rojo que se me pegaba a los hombros, la misma sonrisa forzada para clientes que apenas me veían como un ser humano. Me llamo Bea Martín, 41 años, y pensaba que sabía cuál era mi vida. La mujer frente a mí lidiaba con 2 niños pequeños que gritaban, con la cara roja de rabia. Le ofrecí una sonrisa de comprensión, de esas que surgen de forma natural tras años de servicio al cliente, cuando cada emoción tiene que ser filtrada por la cortesía profesional. Mi alianza de boda atrapó la luz áspera mientras tomaba otro artículo. Esta simple banda de oro que una vez significó un paraíso, pero que ahora se sentía más como una cadena. Mis auriculares estaban cómodamente colocados en mis oídos, una pequeña rebelión contra la política de la empresa. La mayoría de los encargados miraban hacia otro lado mientras yo siguiera siendo eficiente y agradable. La música solía ayudar a que las horas pasaran más rápido, pero hoy mi teléfono me entregó algo que destrozaría todo lo que creía saber sobre mi vida. Voy a encontrar algo mejor. La voz de Hugo se coló con una claridad demoledora, cada palabra entregada con precisión en el tono que usaba para asuntos de negocios. Necesito a alguien que encaje con mi futuro. Voy a encontrar algo mejor. Las palabras quedaron suspendidas en el espacio digital entre nosotros. Ni siquiera la dignidad de una conversación cara a cara. Ni siquiera esperar a que volviera del trabajo. Un mensaje de voz. Mientras estaba de pie en mi puesto de trabajo, vistiendo este uniforme que se había convertido en mi segunda piel, rodeada de extraños planeando cenas que ya no podía permitirme. Mi mano se congeló a mitad del escaneo. El lector de códigos de barras temblaba en mis dedos. El cartón de leche se volvió borroso ante mis ojos mientras la realidad comenzaba a asimilarse. Retrocedí el mensaje una vez, mi pulgar torpe con los controles mientras mantenía el agarre en el escáner. Seguro que había oído mal. Seguro que Hugo no había terminado realmente nuestro matrimonio de 12 años a través de un mensaje de voz, pero cada reproducción confirmaba cada palabra devastadora. El hombre al que había amado, apoyado, sacrificado, me había descartado con la misma indiferencia casual que mostraría al borrar correos no deseados. La cola detrás de mí se impacientaba. Un hombre con un traje caro revisó su Rolex con gestos impacientes. La vida continuaba su marcha implacable mientras mi universo colapsaba allí mismo, en el pasillo 7, entre los cereales de desayuno y los productos de limpieza. Algo se abrió de golpe en mi pecho, no limpio como un cristal rompiéndose, sino sucio, como madera vieja astillándose bajo demasiado peso. Llevaba ese peso encima durante años sin darme cuenta, y ahora toda la arquitectura de mi vida se estaba desmoronando. «Señora, ¿hay algún problema?» La voz del hombre del traje de negocios denotaba esa irritación reservada para los trabajadores de servicios que se atreven a experimentar emociones humanas durante el horario comercial. Miré a este extraño cuya mayor preocupación era el retraso en la compra. Quería explicarle que mi marido acababa de abandonarme, que 12 años habían sido descartados en 30 segundos de audio grabado. En su lugar, logré una sonrisa débil y reanudé el escaneo de sus verduras ecológicas, que costaban más de lo que yo gastaba en comida en una semana, queso importado valorado en la mitad de mi sueldo diario. Si te gustan las historias emocionales que te llegan al alma, por favor, suscríbete. Estamos intentando llegar a 1000 amigos aquí, que entienden que la vida a veces nos rompe antes de enseñarnos a reconstruir. Y dime, ¿desde qué ciudad nos sigues? Me encantaría saber que estás ahí. Cada pitido del escáner se sentía como una pequeña muerte, otro recordatorio del vasto abismo entre mis circunstancias y las de aquellos a quienes servía. El resto de mi turno transcurrió en una niebla de movimientos mecánicos y cortesías forzadas, mientras mi mente reproducía el mensaje de Hugo sin cesar. Voy a encontrar algo mejor. Bip. Otra lata de sopa para la cena de otra persona. Necesito a alguien que encaje con mi futuro. Bip. Otra botella de vino para la celebración de otra persona. El camino de vuelta a casa me llevó por delante de barrios donde había imaginado vivir algún día. Casas con céspedes cuidados y ventanas que brillaban con una luz cálida. Cada punto de referencia, la cafetería donde Hugo y yo tuvimos nuestra primera cita, el parque donde paseábamos a nuestro perro Max los domingos por la mañana,
El restaurante donde me propuso matrimonio servía ahora como monumento a una vida construida sobre cimientos de arena. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? ¿Cuántas conversaciones habían sido su forma de acumular munición? ¿Cuántas veces me había mirado y había visto no a la mujer a la que había prometido amar para siempre, sino un obstáculo para la vida mejorada que él sentía que merecía? Crecí creyendo en la perseverancia, en que las cosas buenas llegaban a aquellos dispuestos a trabajar duro y esperar pacientemente. Mi madre me había inculcado las virtudes de la lealtad y el compromiso. El matrimonio no se trata de encontrar a alguien perfecto, solía decir mientras doblaba la ropa. Se trata de elegir a alguien y trabajar juntos para construir algo hermoso. Había llevado esas lecciones a través de las quejas cada vez más frecuentes de Hugo sobre nuestro modesto estilo de vida, sus comentarios puntillosos sobre mi apariencia que siempre comenzaban con «no intento ser cruel, pero…», su creciente obsesión con el estatus, su forma de presentarme que de alguna manera enfatizaba mi trabajo en el supermercado mientras minimizaba mis contribuciones a nuestro hogar. Hugo trabajaba en finanzas, mencionándolo con la regularidad de quien se comprueba el pulso. Su salario superaba significativamente el mío, una disparidad a la que se refería casi a diario, no con orgullo, sino con un cansado desánimo, como si mi incapacidad para igualar sus ingresos fuera un fracaso personal, en lugar de una realidad económica moldeada por circunstancias fuera de mi control. La casa permaneció en silencio cuando llegué, pero era un tipo de silencio diferente al que me había acostumbrado durante 12 años de matrimonio. Este no era el silencio de un hogar vacío, esperando ser llenado con conversación y risas. Este era el vacío de un espacio que había sido vaciado deliberadamente, sistemáticamente despojado de todo lo que lo hacía sentir como un hogar en lugar de solo un edificio con habitaciones y paredes. Mi llave giró en la cerradura, con el mismo pequeño sonido de clic que había oído miles de veces antes, pero en el momento en que entré, supe que algo fundamental había cambiado. El aire se sentía más delgado de alguna manera, como si alguien hubiera abierto todas las ventanas y hubiera dejado que la esencia de nuestra vida compartida escapara a la atmósfera. El sofá de piel por el que habíamos ahorrado durante más de 2 años, desaparecido. Podía ver las hendiduras en la alfombra donde habían descansado sus patas, pequeñas depresiones que marcaban el fantasma de los muebles que elegimos juntos durante un fin de semana que se sintió como un hito tan adulto. Nos sentamos en docenas de sofás en la sala de exposición, probando la firmeza y discutiendo las opciones de color como si la decisión realmente importara, como si estuviéramos construyendo algo permanente. El juego de comedor que mis padres nos habían regalado como regalo de boda, desvanecido por completo. La mesa de caoba donde habíamos cenado en Nochebuena y celebrado cumpleaños, donde yo había pagado facturas y él había trabajado en su portátil durante las noches en que la oficina lo seguía a casa, ahora existía solo como un rectángulo ligeramente más claro en el suelo de madera. Incluso la mesa de centro que yo misma había restaurado durante un largo proyecto de fin de semana había desaparecido. Había pasado horas lijando años de desgaste y manchas de agua, revelando una hermosa veta de madera debajo de capas de abandono. Había investigado las técnicas adecuadas, comprado los suministros correctos, trabajado hasta que me dolían los brazos y mi espalda protestaba. Cuando finalmente apliqué la capa final y di un paso atrás para admirar mi trabajo, Hugo asintió con aprobación y dijo que se veía casi profesional. Las paredes mostraban rectángulos pálidos donde habían colgado cuadros, fotografías de nuestra luna de miel, láminas enmarcadas que compramos en ferias de arte, incluso la tonta instantánea nuestra en una fiesta de Halloween cuando nos vestimos a juego como cartas de póker. Estas marcas fantasmales servían como un inventario de recuerdos compartidos que aparentemente habían significado más para mí que para él. En el dormitorio, el vestidor de Hugo bostezaba vacío. Las perchas de madera se balanceaban ligeramente con la corriente de la rejilla de ventilación del aire acondicionado, como restos de un bosque después de que un incendio forestal hubiera arrasado y consumido todo lo combustible. Mi propia ropa parecía perdida y solitaria en su lado del espacio compartido, una representación visual de cómo me había sentido durante meses sin reconocerlo conscientemente. Los cajones de la cómoda estaban abiertos.
su contenido saqueado y abandonado con la prisa de alguien que había querido completar una tarea desagradable rápidamente. Sus frascos de colonia y artículos de aseo habían desaparecido por completo, dejando solo un leve aroma desvaneciéndose lentamente en la memoria, mezclándose con el olor a abrillantador de muebles y las bolsitas de lavanda que había metido en las esquinas. Pero el descubrimiento más cruel me esperaba en la cocina. Abrí el frigorífico esperando encontrar ingredientes para la cena que había planeado cocinar para 2 personas, solo para descubrir el insulto final: un huevo, media botella de ketchup y una rebanada de pan duro. Esta era mi herencia de 12 años de matrimonio, las sobras dejadas por un hombre que se había llevado todo lo que consideraba valioso. Los estantes del frigorífico estaban desnudos, excepto por los condimentos y los artículos que nunca parecían terminarse: encurtidos, paquetes de salsa de soja de comida china para llevar, un tarro de guindas en almíbar tan viejas que no recordaba para qué había pretendido usarlas originalmente. Casqué el huevo en una sartén cuyo revestimiento antiadherente se había desgastado en parches, haciendo de la cocina un pequeño acto de fe. El huevo chisporroteó en aceite que encontré en un armario, probablemente más viejo de lo que debería haber sido, pero aún capaz de prevenir un desastre culinario completo. Comí mi escasa cena de pie en el mostrador, demasiado agotada para sentarme en la mesa de la cocina donde habíamos compartido miles de comidas, demasiado entumecida para llorar por la ironía de que yo, que había alimentado a otros durante tantos años, ahora me encontrara con apenas suficiente comida para sostenerme. Pero peor aún que los muebles faltantes y el frigorífico vacío, fue lo que descubrí cuando revisé nuestra cuenta de ahorros conjunta. La cuenta que Hugo había gestionado, porque él era mejor con los números y entendía las estrategias de inversión que yo nunca tuve la educación para dominar. Años de mis cuidadosas contribuciones, cada billete de 20 y 50 euros que había logrado ahorrar de mis modestas nóminas, todo desaparecido. El extracto en línea mostraba un saldo de 0 euros y 0 céntimos, con un retiro final que se había realizado esa mañana mientras yo estaba escaneando comestibles. Incluso Max se había ido. Nuestro Golden Retriever, que había sido mi compañero constante a través de turnos largos y días difíciles, que me había recibido en la puerta todas las noches con un entusiasmo incondicional que hacía que el trabajo con salario mínimo fuera soportable, había sido llevado junto con todo lo demás que Hugo había decidido que le pertenecía. Encontré la correa de Max colgada olvidada en el gancho de la cocina, nylon rojo con costuras reflectantes elegidas específicamente para los paseos nocturnos, cuando la visibilidad importaba para la seguridad. Max había aprendido a reconocer el sonido de cuando la descolgaba, el pequeño tintineo metálico que significaba que la aventura era inminente. Bailaba alrededor de mis pies mientras se la colocaba en el collar, su cola creando percusión contra los muebles y las paredes, su alegría tan pura que nunca había fallado en levantarme el ánimo. Ahora la correa colgaba flácida y sin propósito, recordatorio de una compañía truncada tan limpiamente como todo lo demás en mi vida. Hugo se había llevado a Max no porque le gustara particularmente la tenencia de perros, yo había sido la que le daba de comer, lo paseaba, lo limpiaba, sino porque Max era un activo con valor monetario, algo que podía ser reclamado y poseído y retirado de mi alcance. Esa noche, el sueño llegó de forma intermitente en el colchón desnudo que Hugo aparentemente había considerado indigno de robo. El marco de la cama permaneció, pero el costoso colchón de espuma viscoelástica había desaparecido junto con todo lo demás. Me quedé con el somier básico y un colchón delgado de repuesto que habíamos guardado en la habitación de invitados. Me acurruqué bajo una manta que olía ligeramente a suavizante de lavanda, llevando mis rodillas a mi pecho en la posición fetal que los humanos adoptan instintivamente cuando el mundo se vuelve demasiado abrumador. Cada sonido en la casa que se asentaba me hacía saltar. ¿Volvería? ¿Había olvidado algo más que quisiera reclamar? Pero Hugo no regresó, y a medida que pasaban las horas en la oscuridad, comencé a entender con claridad cristalina que nunca lo haría. El mensaje de voz había sido su adiós, su despido, su juicio final sobre una mujer que había decidido que era insuficiente para el futuro que él vislumbraba. Fuera de mi ventana, el barrio continuaba su rutina nocturna. Perros ladrando mientras los dueños regresaban del trabajo, niños jugando mientras los padres preparaban cenas,
familias reuniéndose alrededor de mesas cargadas de abundancia que ya no podía permitirme. Los sonidos de la vida normal se filtraban a través del cristal, recordándome que, en algún lugar, la gente seguía viviendo el tipo de existencia que una vez di por sentada. 2 días después de descubrir la casa vacía, el teléfono sonó con noticias que hicieron que mi mundo girara aún más hacia el caos. La voz al otro lado era nítida, profesional y completamente carente de simpatía. Una representante del banco, llamando sobre el pago de la hipoteca, que aparentemente ahora estaba con 3 meses de retraso. «Señora Martín, soy Elena Gil de Banco Ibérico», dijo la mujer, su tono sugiriendo que esto era simplemente otro elemento para marcar en su lista diaria de conversaciones desagradables. «Hemos estado tratando de comunicarnos con usted con respecto a su cuenta hipotecaria. Según nuestros registros, los pagos se detuvieron en enero, y necesitamos discutir sus opciones de inmediato». Me quedé mirando el teléfono, segura de que había habido algún error. Hugo manejaba nuestras finanzas con precisión metódica, gestionando nuestras cuentas, mientras yo me concentraba en lo que él llamaba las cosas del día a día: comestibles, servicios públicos, los gastos mundanos que mantenían nuestro hogar funcionando, pero que no requerían un conocimiento financiero sofisticado. Había confiado completamente en él, nunca cuestionando el acuerdo que me dejaba responsable de las necesidades inmediatas mientras él gestionaba nuestra seguridad a largo plazo. Había parecido razonable, aprovechando nuestras respectivas fortalezas y evitando discusiones relacionadas con el dinero que destruían otros matrimonios. «Debe haber una confusión», dije, mi voz sonando extraña para mis propios oídos, más alta y más desesperada de lo que pretendía. «Mi marido gestiona los pagos de nuestra hipoteca. Él configura las transferencias automáticas todos los meses. Según nuestros registros, el señor Martín se puso en contacto con nosotros hace 3 meses para eliminar su autorización de pago automático», continuó Elena Gil, manteniendo la neutralidad, mientras de alguna manera transmitía una crítica implícita. «Indicó que usted se haría cargo de la responsabilidad de la cuenta a partir de ese momento». Las palabras me golpearon como golpes físicos. Hugo había estado planeando su partida durante meses, eliminándose sistemáticamente de las obligaciones financieras, mientras me permitía permanecer ignorante del desastre que se acercaba. ¿Qué clase de esposa no sabía que su marido había dejado de pagar su hipoteca? ¿Qué clase de adulto permitía que otra persona gestionara aspectos tan fundamentales de su vida sin mantener una supervisión? «No entiendo», tartamudeé, hundiéndome en una de las sillas de la cocina que Hugo había considerado indignas de reubicación. «No me informaron de ningún cambio. No tengo acceso a la información de la hipoteca. Todo está a su nombre». «Eso es correcto», confirmó la representante con la paciencia de alguien que había tenido esta conversación innumerables veces. «El señor Martín es el titular principal de la cuenta, lo que significa que tiene autoridad para realizar cambios sin requerir su firma. Sin embargo, dado que usted figura como residente en la propiedad, estamos obligados a notificarle sobre los procedimientos legales pendientes». Procedimientos legales. La frase quedó suspendida en el aire como una sentencia de muerte, formal y final y completamente más allá de mi capacidad de apelación. Me había convertido en víctima de leyes diseñadas para proteger los derechos de propiedad, regulaciones que priorizaban los intereses del banco sobre las bajas humanas, creadas cuando los matrimonios se disolvían y las responsabilidades cambiaban sin previo aviso. «Necesitaremos el pago dentro de los próximos 10 días», continuó Elena Gil, consultando la pantalla que contenía los detalles de mi destrucción. «O comenzaremos los procedimientos de desahucio. La cantidad adeudada, incluidas las comisiones por demora y las multas, es de 18.437 euros. 18.000 euros. Más que mi salario anual completo después de impuestos. Más dinero del que nunca había tenido acceso a la vez». El número quedó suspendido en el aire como una imposibilidad matemática, una cifra tan lejana a mis medios, que bien podría haber sido 18 millones. «¿Hay algún tipo de plan de pago disponible?», pregunté, sabiendo la respuesta, pero esperando que la desesperación pudiera crear opciones que la lógica sugería que no existían. «Desafortunadamente, señora Martín, los planes de pago solo están disponibles para prestatarios al corriente en sus cuentas.
explicó la representante con la simpatía practicada de alguien que daba malas noticias rutinariamente. Una vez que una cuenta se atrasa tanto, nuestras únicas opciones son el pago completo o los procedimientos de desahucio. Después de colgar, me senté en mi cocina vacía tratando de calcular si 18.000 euros eran alcanzables bajo cualquier circunstancia. Si pudiera encontrar otro trabajo de inmediato, si pudiera trabajar 80 horas a la semana, si pudiera eliminar todos los gastos más allá de la supervivencia básica, incluso entonces, la matemática de la pobreza hacía que las demandas del banco fueran imposibles de satisfacer. Una semana después, un sobre oficial apareció en mi buzón con el sello del juzgado provincial. Dentro, documentos impresos en papel caro, me informaban que tenía 30 días para desalojar las instalaciones o enfrentar una expulsión forzada por parte de las fuerzas del orden. El lenguaje era preciso e impersonal, reduciendo mi residencia de 12 años a una simple ley de propiedad y obligaciones contractuales. Desahucio. La palabra se sentía vergonzosa, conllevando connotaciones de fracaso e irresponsabilidad que nunca había asociado con mi vida. Siempre había pagado facturas, cumplido obligaciones, vivido dentro de mis posibilidades con la atención cuidadosa que las personas de recursos limitados ejercen como supervivencia. Sin embargo, aquí estaba, enfrentándome al sinhogarismo sin culpa alguna, víctima de leyes que protegían a las instituciones financieras, mientras dejaban a los individuos vulnerables a la crueldad calculadora de las personas en las que habían confiado. La notificación de 30 días se presentó como una cortesía, evidencia de un sistema que equilibraba los derechos de los propietarios con la necesidad humana básica de refugio. Pero 30 días no eran tiempo suficiente para acumular depósitos y referencias requeridas para el alquiler de viviendas, especialmente cuando el empleo se había vuelto irregular, y la calificación crediticia indudablemente había sido dañada por impagos hipotecarios de los que no sabía nada. El golpe final llegó el siguiente lunes por la mañana, cuando llegué al supermercado Día asumiendo que sería otro día rutinario de escanear códigos de barras y forzar sonrisas. En cambio, me encontré siendo llamada a la oficina de la encargada, un espacio reducido detrás de atención al cliente que olía a café rancio y desinfectante, amueblado con sillas agresivamente incómodas que desalentaban a los empleados a quedarse durante conversaciones desagradables. Marta Sánchez había sido mi supervisora durante 8 años, una mujer práctica que dirigía la tienda con la eficiencia de alguien que entendía que el éxito minorista dependía de mantener un control preciso sobre los costes laborales. Era justa pero nunca cálida, tratando a los empleados con la cortesía profesional de alguien que había aprendido que los apegos emocionales complicaban las decisiones difíciles. «Siéntate, Bea», dijo Marta, señalando la silla de metal colocada precisamente a la distancia que los consultores corporativos habían determinado óptima para entregar noticias desagradables. El mobiliario era deliberadamente incómodo, diseñado para mantener las reuniones breves y evitar que las conversaciones desagradables se prolongaran. «Me temo que tengo noticias difíciles», continuó Marta, su voz transmitiendo la fatiga de alguien que había pronunciado este discurso demasiadas veces, que había visto cómo la implacable búsqueda de márgenes de beneficio de la industria minorista transformaba el empleo estable en una proposición cada vez más precaria. «Estamos reduciendo personal», anunció sin preámbulo adicional, entendiendo que prolongar el suspense solo haría una conversación ya dolorosa más difícil. «La central ha decidido eliminar varios puestos a tiempo completo en todas las ubicaciones como parte de una iniciativa de reducción de costes a nivel de cadena. Dado que has estado aquí más tiempo, tu paquete de indemnización será más sustancial, pero tu puesto se elimina con efecto inmediato. Paro, 18 años de servicio leal, de aparecer temprano y quedarse tarde, de cubrir turnos para colegas enfermos y trabajar durante los días festivos cuando otros estaban en casa con sus familias, de mantener un comportamiento profesional, incluso cuando los clientes me trataban con desprecio casual, todo reducido a una decisión corporativa tomada por personas en oficinas distantes que nunca habían aprendido mi nombre o presenciado mi dedicación. Tu último cheque incluirá 2 semanas de indemnización», continuó Marta, deslizando un sobre el escritorio con precisión mecánica. «Quiero que sepas que esta decisión vino de niveles muy por encima de mi autoridad. Si dependiera de mí, serías la última persona a la que consideraría despedir».
2 semanas de sueldo, 468 euros netos. Apenas suficiente para comprar comestibles durante un mes en circunstancias normales, y mucho menos suficiente para asegurar una nueva vivienda y sobrevivir hasta que pudiera encontrar otro trabajo en una economía donde los empleadores preferían cada vez más a trabajadores más jóvenes que aceptarían salarios más bajos y exigirían menos beneficios. Tomé el sobre con manos que de alguna manera habían dejado de temblar, la respuesta de choque de mi cuerpo finalmente agotada por la implacable sucesión de desastres que habían transformado mi vida de una rutina estable a una caída libre caótica. El sobre se sentía delgado e insustancial, una compensación inadecuada por casi 2 décadas de trabajo, por la artritis en mis rodillas por estar de pie sobre suelos de cemento, por las líneas de sonrisa permanentes alrededor de mis ojos por mantener la alegría a través de innumerables interacciones difíciles. Limpié mi taquilla en la sala de descanso de empleados, recogiendo los pocos artículos personales que había acumulado durante casi 2 décadas. Una foto de Hugo y yo de tiempos más felices, cuando su sonrisa había parecido genuina. Una pequeña planta suculenta que de alguna manera había sobrevivido bajo luces fluorescentes. Una taza de café con un desconchón en el asa a la que le había cogido cariño a pesar de su imperfección, o quizás debido a ella. Estas escasas posesiones cabían fácilmente en una sola bolsa de plástico, una representación tangible de lo poco que me había permitido acumular en un lugar de trabajo donde había pasado la mayor parte de mi vida adulta. Los otros empleados evitaron el contacto visual mientras caminaba por la tienda por última vez, su incomodidad palpable en la forma en que de repente encontraron tareas urgentes que requerían una atención completa. Yo representaba su propia vulnerabilidad, prueba de que la lealtad y el trabajo duro no ofrecían protección contra las crueldades arbitrarias de la realidad económica. Algunos tenían familias que mantener, hipotecas que pagar, hijos cuyo futuro dependía de trabajos que podían desaparecer con una sola llamada telefónica de la central corporativa. Afuera, el aparcamiento se extendía ante mí como un desierto de asfalto caliente y carros de la compra abandonados, ondas de calor que se elevaban del pavimento bajo el sol de la tarde. Mi Honda Civic estaba en la sección de empleados donde lo había aparcado miles de veces antes, fiel y sin pretensiones. La única cosa en mi vida que no me había traicionado o abandonado cuando las circunstancias se volvieron difíciles. Me senté detrás del volante durante mucho tiempo, mirando la tienda que había definido mi identidad durante 18 años, preguntándome quién se suponía que debía ser ahora que todo lo que había pensado que era permanente había resultado efímero. El edificio se veía igual que siempre, fachada de ladrillo rojo, grandes escaparates que mostraban las ofertas semanales, puertas automáticas que se abrían y cerraban con regularidad mecánica. Pero yo ya no era parte de esa rutina, ya no era una de las personas que hacían funcionar el sistema. El coche se convirtió en mi refugio cuando la notificación de desahucio expiró, y los agentes judiciales llegaron para supervisar mi desalojo de la casa que había llamado hogar durante más de una década. Fueron profesionales pero firmes, explicando con simpatía practicada que solo podía llevar lo que pudiera cargar y que las posesiones restantes se eliminarían de acuerdo con la ley estatal. Empaqué lo que cabía en mi coche con la eficiencia desesperada de alguien que nunca antes había tenido que priorizar posesiones, eligiendo entre artículos que parecían esenciales hasta que la escasez forzada exigió decisiones imposibles. Algo de ropa, pero no toda. Guardé atuendos apropiados para el trabajo y capas adecuadas para el clima mientras abandonaba todo lo demás. Algunos libros que habían proporcionado consuelo durante tiempos difíciles. Los álbumes de fotos que Hugo había considerado indignos de robo, llenos de imágenes de parientes que habían fallecido y amigos que se habían distanciado con los años. Todo lo demás, los platos que mi abuela me había regalado como regalo de bodas, cada pieza envuelta en papel de seda y presentada con historias sobre las comidas que habían servido, los muebles que había ahorrado meses para comprar, los artefactos acumulados de una vida vivida en un solo lugar durante más de una década. Se convirtió en el problema de otra persona. Esa primera noche en el coche, aparcado detrás de una lavandería automática abierta 24 horas donde las luces de seguridad proporcionaban seguridad
y el zumbido constante de las lavadoras industriales enmascaraba el sonido de mi llanto. Descubrí profundidades de desesperación que no sabía que existían. El asiento trasero de un Honda Civic no fue diseñado para la habitación humana, y mi estructura de 1,68 m no podía encontrar ninguna posición que no resultara en músculos agarrotados y articulaciones doloridas. Usé mi abrigo de invierno como manta, su relleno de plumas proporcionando algo de aislamiento contra el aire fresco de la noche que parecía filtrarse a través de las ventanas del coche, a pesar de estar cerradas. Mi jersey enrollado sirvió como almohada, aunque ofreció poco consuelo contra el plástico duro del panel de la puerta y la superficie inflexible del cojín del asiento. Las ventanas de la lavandería brillaban como faros en la oscuridad, las luces fluorescentes creando un efecto de acuario que me permitía observar a la gente ir y venir durante toda la noche. Trabajadores por turnos lavando uniformes antes de ir a casa a apartamentos que nunca vería. Estudiantes universitarios lavando ropa porque las máquinas del dormitorio estaban rotas. Personas mayores que parecían usar la instalación tanto para el contacto social como para limpiar la ropa. Cada persona que entraba y salía tenía un lugar a donde ir después, un lugar que les pertenecía, un lugar con puertas que se cerraban con llave y camas esperando su regreso. Yo había perdido mi membresía en esa comunidad humana básica. Me había convertido en una de las personas invisibles que había pasado por las calles sin ver realmente. Las noches eran lo peor. Durante el día, podía mantener la pretensión de normalidad. Podía sentarme en bibliotecas y cafeterías y mezclarme con personas que tenían hogares a los que regresar cuando llegaba la noche. Pero cuando caía la oscuridad y el mundo se dividía entre aquellos que tenían refugio y los que no, mi exilio de la sociedad convencional se hizo imposible de ignorar. Aprendí los ritmos de los negocios abiertos 24 horas, descubriendo qué gasolineras tenían los baños más limpios y el personal más comprensivo. Descubrí que algunos restaurantes de comida rápida me permitían sentarme durante horas tomando una taza de café si elegía el momento con cuidado y no llamaba la atención. Identifiqué lugares de estacionamiento donde una mujer sola en un coche no atraería la atención no deseada de la policía o los depredadores. Los días se difuminaron en una neblina de solicitudes de empleo y una cuidadosa gestión de recursos. Utilicé los baños públicos en las gasolineras, aprendiendo qué ubicaciones tenían las instalaciones más limpias y la gerencia más comprensiva. Algunos lugares publicaban carteles que desalentaban la permanencia, pero otros parecían reconocer que las personas en circunstancias desesperadas merecían una dignidad humana básica. Las bibliotecas ofrecían más que acceso gratuito a Internet. Proporcionaban espacios privados donde una mujer podía sentarse durante horas sin que nadie cuestionara su derecho a estar allí, baños con jabón y toallas de papel, y una atmósfera de respeto tranquilo que me hacía sentir temporalmente humana de nuevo en lugar de simplemente un problema que gestionar. Solicité cada puesto que pude encontrar que no requería una dirección para fines de contacto. Trabajos minoristas que pagaban el salario mínimo, pero prometían ingresos inmediatos. Servicios de limpieza que no requerían experiencia, pero ofrecían horarios flexibles. Puestos temporales que no proporcionaban beneficios, pero que podían llevar a algo permanente. Mi falta de domicilio permanente complicaba cada aspecto de la búsqueda de empleo, obligando a la creatividad sobre la información de contacto y la programación de entrevistas. 5 noches después de mi situación de vivienda automotriz, cuando la acumulación de estrés y la nutrición inadecuada habían empujado a mi cuerpo más allá de su capacidad para funcionar normalmente, mis recursos físicos finalmente se rindieron a circunstancias diseñadas para romper a personas más fuertes que yo. Había estado haciendo cola en la oficina de un posible empleador, agarrando otro formulario de solicitud y tratando de proyectar confianza y fiabilidad que se suponía que las personas sin hogar no debían poseer, cuando el mundo se inclinó hacia los lados y el suelo se abalanzó para encontrarse conmigo. Lo último que recordé fue una voz preocupada preguntando si alguien debería llamar a una ambulancia, y luego la oscuridad me reclamó con una completitud casi misericordiosa. Pero no sabían lo que había guardado todo el tiempo, algo que Hugo nunca había pensado buscar, nunca imaginó que existía, algo que cambiaría todo sobre lo que vendría después. En mi más profunda desesperación, acurrucada en ese coche detrás de la lavandería,
Comencé a recordar quién solía ser antes de convertirme en alguien que se disculpaba por ocupar espacio en el mundo. Cuando la conciencia regresó varias horas después, me encontré en una cama de hospital, rodeada de olores antisépticos y un constante pitido electrónico que caracterizaba las instalaciones médicas en todas partes. Una enfermera con ojos amables y cabello grisáceo se sentó junto a mi cama, revisando su historial con la eficiencia practicada de alguien que había visto todas las formas de sufrimiento humano y había aprendido a tratar cada caso con igual dignidad, independientemente del estado del seguro o la capacidad de pago. Su etiqueta de nombre decía Clara, y algo en su comportamiento sugería que entendía que la curación implicaba más que solo tratamiento médico. «Hola, cariño», dijo Clara, su voz transmitiendo una calidez que no me habían dirigido en semanas. «Soy Clara. Nos diste un buen susto. Los paramédicos dijeron que colapsaste por deshidratación y agotamiento. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una comida adecuada?» La pregunta debería haber sido sencilla de responder, pero me encontré luchando por recordar cuándo había comido por última vez algo que calificara como nutrición real en lugar de supresión temporal del hambre. El tiempo se había vuelto fluido desde que mi vida se desmoronó. Días distinguidos, solo por si había logrado ganar suficiente cambio suelto para un artículo del menú de €1. «No estoy segura», admití. Las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta al darme cuenta de cuán completamente había perdido la noción de los requisitos básicos para la supervivencia humana. Quizás, hace 3 días, hubo un sándwich de alguna parte, creo. La expresión de Clara no cambió, pero algo en sus ojos sugería que había escuchado historias similares antes, que mi situación no era única ni particularmente impactante para alguien que trabajaba en una sala de urgencias donde los fallos de la sociedad llegaban regularmente para recibir tratamiento. «El médico dice que tu análisis de sangre muestra deshidratación y desnutrición severas. Vamos a ponerte algunos líquidos y asegurarnos de que estés estable antes de darte el alta». Ajustó algo en el soporte de la vía intravenosa con suave competencia. Luego se acomodó de nuevo en su silla con la manera tranquila de alguien que entendía que la curación requería tiempo y atención en lugar de eficiencia. «¿Hay alguien a quien pueda llamar? ¿Familiar? ¿Amigo? ¿Alguien que deba saber que estás aquí?» La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotras, destacando la completitud de mi aislamiento de maneras que hacían que mis circunstancias se sintieran aún más devastadoras. Hugo había sido mi contacto de emergencia para todo: formularios médicos, papeleo de empleo, documentos de seguro, y su partida me había dejado sin planes de respaldo ni sistemas de apoyo que la mayoría de los adultos daban por sentados. «No», dije finalmente, la admisión sintiéndose como otra pequeña muerte. «No hay nadie». Clara asintió como si hubiera esperado esta respuesta, como si la correlación entre el sinhogarismo y el aislamiento social fuera algo que había observado suficientes veces para reconocer el patrón. «Lo entiendo, más de lo que podrías pensar». Metió la mano en el bolsillo y sacó un sándwich envuelto, el tipo de comida sencilla que los hospitales proporcionaban al personal durante turnos largos. «Yo solía estar donde tú estás», continuó Clara, desenvolviendo el sándwich con cuidado deliberado. «Circunstancias diferentes, pero la misma sensación de caer por grietas que ni siquiera sabías que existían, la misma sensación de que todos los demás vivían en un mundo con redes de seguridad y sistemas de apoyo que de alguna manera no se aplicaban a ti». Algo en el tono de la enfermera sugería que esto no era solo simpatía profesional, y me encontré prestando atención de una manera en la que no había podido concentrarme en nada durante semanas. Aquí había alguien que había sobrevivido a cualquier versión de catástrofe que la vida le había arrojado, y había emergido del otro lado con suficiente compasión para sentarse con extraños en sus momentos más oscuros. «¿Cómo?», pregunté, la palabra apenas un susurro. «¿Cómo sales cuando todo lo que construiste simplemente desaparece?» Clara sonrió, y fue la primera expresión genuina de esperanza que encontré desde que mi mundo implosionó. Un día a la vez, una elección a la vez, una persona dispuesta a ayudar a la vez. Me entregó el sándwich, su peso lo suficientemente sustancial como para sugerir ingredientes reales en lugar de sustitutos procesados. «Empieza con esto. Mañana hablaremos de lo que viene después». El sándwich era sencillo, de pavo y queso en pan blanco.
pero sabía a salvación para alguien cuyo cuerpo había estado funcionando vacío durante días. Mientras comía, Clara me habló de una parroquia no muy lejos del hospital que dirigía programas para mujeres en situaciones de crisis, personas que se habían encontrado desplazadas por circunstancias fuera de su control. Yo no soy particularmente religiosa, explicó Clara, con la honestidad cuidadosa de alguien que había aprendido a separar las creencias espirituales de la asistencia práctica. Pero a veces las circunstancias desesperadas requieren que la gente acepte ayuda de fuentes inesperadas. La gente de allí entiende que la crisis no discrimina en función de la fe o el valor moral. No te sermonean, me aseguró Clara, reconociendo la vacilación en mi expresión. No requieren que asistas a servicios o profeses creencias que no tienes. Simplemente proporcionan lo que necesitas para volver a ponerte en pie: refugio, comida, asistencia para la colocación laboral y dignidad. Esa última podría ser la cosa más importante que ofrecen: dignidad. La palabra resonó en mí de maneras que no podía articular, tocando algo profundo dentro que había sido dañado por semanas de sentirme invisible e inútil. Me habían despojado de tantas cosas: mi hogar, mi matrimonio, mi trabajo, mi seguridad financiera. Pero quizás lo más devastador: había perdido mi sentido de mí misma como alguien digna de respeto y consideración. Ya no era dolor, era claridad. Acostada en esa cama de hospital, comiendo un simple sándwich ofrecido por una extraña que una vez había caminado un camino similar, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No esperanza exactamente. Eso se sentía demasiado frágil, demasiado peligroso para confiar. Pero conciencia, reconocimiento de que la mujer que se había permitido ser disminuida y descartada todavía existía en algún lugar debajo del peso acumulado de la traición y el abandono. La parroquia que Clara recomendó se encontraba en una esquina tranquila en una parte más antigua de la ciudad, su fachada de ladrillo desgastada, pero bien mantenida, rodeada de árboles maduros que proporcionaban una sombra bienvenida y sugerían el tipo de permanencia en la que había perdido la fe. Un simple letrero anunciaba: Iglesia Comunitaria Esperanza Nueva, en letras que se habían desvanecido pero que seguían legibles, y debajo de eso, en texto más pequeño: todos son bienvenidos. Dudé en la entrada, mi mano descansando en el pomo de la puerta, mientras luchaba contra voces internas que insistían en que no pertenecía a un lugar entre personas que tenían sus vidas en orden. Nunca había sido particularmente religiosa, encontrando más consuelo en la acción práctica que en la oración o la contemplación teológica. Las experiencias recientes me habían dejado cuestionando si alguna fuerza benévola realmente prestaba atención al sufrimiento humano. Pero el sándwich de Clara había sido real, y su amabilidad había sido genuina, y a veces la fe significaba confiar en la bondad humana en lugar de la intervención divina. A veces la supervivencia requería aceptar ayuda de fuentes que no habías considerado previamente, expandiendo tu definición de comunidad para incluir a personas cuyas creencias y antecedentes diferían de los tuyos. Abrí la puerta y entré, inmediatamente impresionada por una calidez que no tenía nada que ver con la temperatura y todo que ver con cómo el espacio había sido diseñado para dar la bienvenida en lugar de intimidar. El interior era sencillo pero cómodo, con bancos de madera que mostraban patrones de desgaste de décadas de uso y ventanas que permitían que la luz natural complementara una suave iluminación artificial. Una mujer de unos 60 años se acercó con la manera tranquila de alguien acostumbrado a conocer gente en crisis, su cabello gris recogido en un estilo práctico y su ropa elegida por comodidad en lugar de moda. Se presentó como Julia Vázquez, coordinadora de los programas de asistencia de la parroquia, y explicó los servicios disponibles para mujeres que se encontraban temporalmente desplazadas. Temporalmente, enfatizó Julia, haciendo contacto visual de una manera que sugería que entendía la importancia psicológica de enmarcar el sinhogarismo como una condición en lugar de una identidad, porque eso es lo que es, una situación temporal que vamos a trabajar juntas para resolver. El programa de refugio operaba desde una casa convertida adyacente al edificio de la parroquia, ofreciendo habitaciones privadas para hasta 8 mujeres a la vez. Las comodidades eran básicas pero limpias,
con instalaciones de baño compartidas y una cocina donde las residentes podían preparar sus propias comidas, usando comestibles donados y equipo de cocina básico. Más importante aún, el programa incluía asistencia para la colocación laboral, preparación de currículums, entrenamiento para entrevistas y el tipo de apoyo práctico que la gente necesitaba para hacer la transición de la crisis a la estabilidad. Julia explicó que la estancia promedio era de 3 a 4 meses, tiempo suficiente para que las residentes ahorraran dinero para depósitos y el alquiler del primer mes en una vivienda permanente. No tenemos muchas reglas, continuó Julia, guiándome a través de las instalaciones con obvio orgullo por lo que habían logrado. Nada de alcohol o drogas en las instalaciones. No se permiten invitados nocturnos. Participación en reuniones semanales de la casa para discutir cualquier problema que surja. Más allá de eso, confiamos en que las personas gestionen sus propias vidas mientras les proporcionamos el apoyo que necesitan para volver a ponerse en pie. La habitación que me asignaron era pequeña pero privada, con una cama individual, una cómoda y una ventana que daba a un jardín donde residentes anteriores habían plantado flores y verduras. Las paredes estaban pintadas de un amarillo alegre, y alguien había colgado citas alentadoras en marcos simples, palabras sobre perseverancia y esperanza que podrían haber parecido triviales en otras circunstancias, pero que se sentían profundamente significativas para alguien que había comenzado a dudar si su situación podía mejorar. Esa primera noche en una cama real, entre sábanas limpias, con una puerta con llave entre yo y el mundo exterior, dormí más profundamente de lo que había dormido en semanas. El simple lujo del descanso horizontal, de la seguridad física, de saber que no me despertarían los flashes de la policía o la necesidad de mover mi coche antes del amanecer, permitió que mi cuerpo comenzara a recuperarse del trauma de los acontecimientos recientes. Julia demostró ser más que una simple administradora. Durante las semanas siguientes, se convirtió en mentora, maestra y, a veces, familiar sustituta que entendía que reconstruir una vida requería más que solo proporcionar refugio y comidas. Me ayudó a reescribir mi currículum para enfatizar las habilidades transferibles en lugar de solo los títulos de trabajo. Me enseñó técnicas de entrevista que destacaban mi fiabilidad y experiencia en lugar de mi reciente brecha laboral. 18 años de experiencia en servicio al cliente, dijo Julia, revisando el currículum actualizado con la atención de alguien que entendía que la presentación importaba de maneras que iban más allá de las cualificaciones. Eso demuestra lealtad, paciencia, habilidades de comunicación, capacidad de resolución de problemas. Cualquier empleador tendría suerte de tener a alguien con tu experiencia. También proporcionó algo igualmente importante, una rutina diaria que dio estructura a días que se habían vuelto informes y sin rumbo durante el peor periodo de mi crisis. Café por la mañana en la cocina comunitaria, búsqueda de trabajo en el centro de computadoras que la parroquia mantenía para las residentes, paseos por la tarde por el barrio que me ayudaron a recordar cómo se veía la vida normal. Las otras mujeres en el refugio se convirtieron en una fuente inesperada de fuerza y comunidad. A pesar de provenir de diferentes orígenes y experimentar diferentes tipos de crisis, compartíamos una comprensión de lo que significaba tener tu vida completamente interrumpida por circunstancias en gran medida fuera de tu control. Estaba María, cuyo marido, un accidente de construcción, lo había dejado discapacitado y su familia no podía pagar el alquiler. Sara, que había huido de un matrimonio abusivo solo con la ropa que llevaba puesta, y sus 2 hijos pequeños. Jennifer, cuyo pequeño negocio había fracasado durante una recesión económica, llevándose consigo sus ahorros y su apartamento. La historia de cada mujer era diferente, pero todas compartíamos la experiencia de descubrir cuán rápido la estabilidad podía transformarse en caos, cuán delgada era la línea entre la seguridad y la desesperación. Cocinamos comidas juntas en la cocina comunitaria, compartimos contactos de trabajo y consejos para entrevistas, ofrecimos apoyo emocional durante los inevitables contratiempos que venían con tratar de reconstruir desde cero. 3 semanas después de mi llegada, encontré un puesto en una clínica médica en la otra punta de la ciudad, trabajo de recepcionista a tiempo parcial, que pagaba menos que mi trabajo en el supermercado, pero que ofrecía algo más valioso: dignidad. La doctora Patricia Coleman dirigía una consulta familiar en un barrio donde trataba a todos,
desde profesionales adinerados hasta familias que luchaban por pagar la atención médica básica, y valoraba la fiabilidad por encima de las credenciales. «He leído tu currículum», dijo durante la entrevista, su tono sugiriendo que había visto más allá de la brecha laboral para reconocer la dedicación subyacente a mi historial de trabajo. 18 años en servicio al cliente me dice que sabes cómo manejar situaciones difíciles con paciencia y profesionalismo. Eso es exactamente lo que necesito en alguien que será la primera persona con la que interactúen mis pacientes. El trabajo en sí era sencillo: responder teléfonos, programar citas, manejar el papeleo del seguro, saludar a los pacientes con el mismo tipo de cortesía respetuosa que había proporcionado a los clientes del supermercado durante casi 2 décadas. Pero el ambiente era completamente diferente. La doctora Coleman trataba a su personal como profesionales cuyas contribuciones importaban, y los pacientes generalmente abordaban las citas médicas con más respeto del que habían mostrado hacia los empleados del supermercado. Comencé cada turno llegando 15 minutos antes, usando el tiempo extra para revisar el horario del día y prepararme para cualquier desafío que pudiera surgir. La oficina operaba con una eficiencia tranquila, y encontré una satisfacción genuina en ser parte de un equipo centrado en ayudar a las personas en lugar de maximizar los márgenes de beneficio. Mi primer cheque fue modesto, pero representó algo más significativo que la cantidad en euros impresa en el papel. Era una prueba de que seguía siendo capaz de contribuir con algo valioso al mundo, de que la mujer que había sido sistemáticamente despedida y descartada aún poseía habilidades que los empleadores valoraban. Abrí una nueva cuenta bancaria en una pequeña caja de ahorros recomendada por Julia, comenzando de nuevo con la atención cuidadosa al detalle que las personas en circunstancias precarias aprenden a ejercer como estrategia de supervivencia. Cada euro fue presupuestado con precisión: dinero para el alquiler para cuando pudiera pagar mi propio lugar, gastos de comida calculados al céntimo, costes de transporte minimizados a través de una planificación cuidadosa de la ruta, y caminar cuando el clima lo permitía. Pero incluso mientras mis circunstancias externas mejoraban lentamente, algo más profundo estaba cambiando dentro de mí. Las noches en el refugio me dieron tiempo para pensar sin el pánico constante de las necesidades inmediatas de supervivencia, espacio para procesar no solo lo que me había pasado, sino cómo había permitido que sucediera. Comencé a recordar a la mujer que había sido antes de la erosión sistemática de mi autoestima por parte de Hugo, antes de haber aceptado su definición de mi valor como persona. Una vez fui capaz, lo suficientemente capaz de mantenerme, de tomar decisiones, de confiar en mi propio juicio sobre personas y situaciones. De alguna manera, gradualmente, había permitido que esas capacidades se atrofiaran. Había aceptado un papel como personaje secundario en mi propia vida. Las otras mujeres en el refugio notaron el cambio antes que yo. «Estás caminando diferente», observó Sara una tarde mientras preparábamos la cena juntas en la cocina comunitaria. «Más recta, como si estuvieras ocupando el espacio que se supone que debes ocupar». Ella tenía razón. Había pasado tantos años haciéndome más pequeña, disculpándome por mi presencia, cediendo a las opiniones y preferencias y supuesta experiencia de Hugo, que había olvidado lo que se sentía al moverse por el mundo con confianza en mi propio valor. Una tarde, mientras organizaba la pequeña colección de artículos personales que había logrado salvar de mi vida anterior, encontré algo que había olvidado que todavía poseía: una tarjeta de presentación metida en una vieja cartera, desgastada por años de manipulación, pero aún legible. El nombre impreso en ella pertenecía a alguien con quien no había hablado en 15 años. Alguien cuyo camino se había desviado del mío durante los primeros años de mi matrimonio con Hugo. Elena Gómez, abogada, especializada en derecho de familia y planificación patrimonial. Elena había sido mi compañera de piso durante los 2 años que asistí a un centro de formación profesional, cuando albergaba ambiciones de completar un grado en administración de empresas. Ella había sido enfocada y determinada incluso entonces, trabajando en múltiples trabajos a tiempo parcial mientras mantenía excelentes calificaciones, hablando constantemente sobre la Facultad de Derecho y sus planes de ayudar a las personas a navegar por el sistema legal. Habíamos perdido el contacto gradualmente, de la forma en que las amistades a veces se desvanecen cuando la vida lleva a las personas en diferentes direcciones.
Ella había continuado con su educación mientras yo conocía a Hugo, y me dejé convencer de que apoyar su carrera era más práctico que perseguir la mía. Pero había guardado su tarjeta todos estos años, escondida en una cartera que rara vez usaba, olvidada pero de alguna manera conservada, a través de cada mudanza y cambio de vida. Ahora, sosteniéndola en mi mano, sentí que algo se agitaba, no exactamente esperanza, sino posibilidad. La mañana siguiente trajo un visitante inesperado al refugio. Julia llamó a mi puerta antes de lo habitual, su expresión mezclando emoción con algo que no podía identificar del todo. «Bea», dijo, «hay alguien aquí para verte. Dice que es sobre tu residencia anterior, algo sobre documentación que ha sido descubierta». Seguí a Julia abajo hasta la pequeña área de recepción del refugio, donde un hombre de mediana edad con un traje arrugado esperaba con una carpeta de manila agarrada en sus manos. Su apariencia sugería a alguien que lidiaba con papeleo en lugar de personas, y su energía nerviosa llenó el espacio tranquilo, con una tensión que no podía entender del todo. «Señora Martín», dijo, levantándose torpemente de su silla, «soy David López del registro de la propiedad de la provincia. Pido disculpas por la hora temprana, pero este asunto no podía esperar al horario comercial normal». Abrió la carpeta con cuidado deliberado, revelando documentos que parecían oficiales e importantes de maneras que me apretaron el estómago con una ansiedad familiar. Después de meses de no recibir más que malas noticias de fuentes oficiales, había aprendido a prepararme para cualquier información devastadora que pudiera estar contenida en el papeleo legal. «Hemos estado llevando a cabo una auditoría de rutina de los registros de propiedad y hemos descubierto algunas irregularidades con respecto a su antigua residencia en la calle del Arce», continuó, su voz transmitiendo la neutralidad cuidadosa de alguien que entregaba información que podría afectar significativamente la vida de otra persona. «Específicamente, encontramos documentos que su exmarido aparentemente pasó por alto cuando inició los procedimientos de desahucio». Sacó una escritura, amarillenta por la edad pero claramente auténtica, con sellos oficiales y firmas que proclamaban su validez. El documento estaba fechado 22 años atrás, firmado con la letra cuidadosa de mi abuela Elena Martín, y atestiguado por un notario cuyo sello se había desvanecido pero seguía legible. Según esta escritura, su abuela Elena Martín le transfirió la propiedad en el número 847 de la calle del Arce, como regalo de bodas en 2002, explicó David López, su dedo rastreando líneas de texto que parecían bailar ante mis ojos. La transferencia fue registrada correctamente, pero de alguna manera su nombre fue eliminado de la documentación más reciente. Todavía estamos investigando cómo ocurrió eso. Me quedé mirando los papeles, mi mente luchando por procesar lo que me estaba diciendo. La casa, mi casa, nunca había pertenecido a Hugo. Mi abuela me la había dado antes de que incluso lo conociera. Un generoso regalo de bodas de una mujer que había querido asegurarse de que siempre tendría seguridad y estabilidad. «No entiendo», dije, mi voz apenas un susurro. Hugo manejaba todo nuestro papeleo financiero. Dijo que su nombre estaba en todo porque su crédito era mejor, porque era más simple para fines de impuestos. La expresión de David López sugería que había encontrado situaciones similares antes, casos en los que un cónyuge excluía sistemáticamente al otro de la propiedad a través de la manipulación de documentos legales. «Señora Martín, su exmarido no tenía autoridad legal para hipotecar esta propiedad o iniciar procedimientos de desahucio. La casa le pertenece completamente a usted y lo ha hecho desde la muerte de su abuela. Cualquier hipoteca contratada sin su conocimiento o consentimiento se consideraría fraudulenta». La habitación pareció inclinarse a mi alrededor mientras las implicaciones se asimilaban. Hugo no solo me había abandonado, me había robado. Durante 12 años, me había permitido creer que éramos socios iguales en un matrimonio mientras me robaba sistemáticamente mi herencia, mi seguridad, mis derechos legales sobre una propiedad que había sido mía incluso antes de que él entrara en mi vida. «¿Qué significa esto?», pregunté, aunque una parte de mí ya entendía que todo estaba a punto de cambiar de maneras que aún no podía comprender. «Significa que los procedimientos de desahucio fueron ilegales y serán desestimados de inmediato», continuó David López, organizando los papeles con eficiencia profesional.
Significa que su exmarido probablemente enfrentará cargos penales por fraude hipotecario y robo, y significa que usted puede regresar a su casa de inmediato, si así lo desea. Mi casa. Las palabras se sintieron extrañas después de meses de sinhogarismo, de creer que lo había perdido todo por mi propia insuficiencia y mi incapacidad para entender complejidades financieras más allá de mi educación. Pero la casa había sido mía todo el tiempo. Un regalo de una abuela que había querido protegerme exactamente del tipo de vulnerabilidad que acababa de experimentar. «Hay más», dijo David López, sacando documentos adicionales de su carpeta. También descubrimos que su abuela estableció un fondo fiduciario a su nombre, gestionado por un banco local. La cuenta ha estado generando intereses durante más de 2 décadas, y el saldo actual es, consultó otro papel, aproximadamente 87.000 euros. 87.000 euros. Más dinero del que jamás había imaginado tener acceso, más que suficiente para reconstruir mi vida completamente bajo mis propios términos. Dinero que mi abuela había ahorrado cuidadosamente y protegido legalmente, asegurando que seguiría siendo mío independientemente de las dificultades financieras que pudiera encontrar. ¿Cómo?, pregunté, luchando por entender cómo activos tan significativos podrían haberme permanecido ocultos durante tanto tiempo. ¿Cómo es que Hugo no sabía sobre esto? El fondo fiduciario se estableció con su apellido de soltera y se gestionó por separado de cualquier cuenta conjunta que pudieran haber compartido, explicó David López. A menos que usted le informara específicamente de su existencia, no habría habido ninguna razón para que su exmarido lo descubriera. Y dados los acontecimientos recientes, parece que su abuela fue bastante sabia al estructurar las cosas de esta manera. Pensé en mi abuela, una mujer que había vivido tiempos de gran escasez y la posguerra, y que entendía la vulnerabilidad financiera de maneras que mi generación nunca había necesitado considerar. Había trabajado como costurera durante 40 años, ahorrando cada céntimo que podía, y invirtiendo con la sabiduría paciente de alguien que había aprendido que la seguridad requería una planificación cuidadosa y protección contra aquellos que pudieran explotar la confianza. Había muerto cuando yo tenía 25 años, justo cuando comenzaba a construir mi vida con Hugo. En ese momento, él se había encargado de todo el papeleo del patrimonio, insistiendo en que su experiencia en negocios lo hacía más apto para tratar con abogados y bancos y el complicado proceso de liquidar sus asuntos. Había confiado completamente en él, agradecida de que me ahorrara la carga emocional de gestionar los detalles legales mientras lamentaba su pérdida. Ahora entendía que se las había arreglado para ocultarme mi herencia, permitiéndome creer que no me había dejado nada mientras ocultaba secretamente documentos que probaban lo contrario. Durante 15 años, había sabido que yo era dueña de la casa en la que vivíamos. Había sabido sobre el fondo fiduciario que podría haber proporcionado seguridad durante cualquier emergencia financiera. Sin embargo, me había permitido sentirme dependiente de él, agradecida por su apoyo financiero, avergonzada de mi incapacidad para contribuir por igual a nuestros gastos domésticos. Señora Martín, dijo David López con suavidad, reconociendo el shock escrito en mi rostro. Sé que esto es mucho para procesar. El banco que gestiona su fondo fiduciario ha sido notificado, y están preparados para trabajar con usted para acceder a sus fondos. Y la policía querrá hablar con usted sobre presentar cargos contra su exmarido por robo y fraude. Cargos contra Hugo. La idea debería haber traído satisfacción, pero en su lugar solo sentí una profunda tristeza por el hombre que había elegido robar a alguien que lo había amado incondicionalmente. Había tenido acceso a mi confianza, mi lealtad, mi disposición a sacrificarme por nuestro futuro compartido. Sin embargo, había elegido el engaño y el robo en lugar de la asociación honesta. La caminata de regreso a mi habitación en el refugio se sintió surrealista, como si me estuviera moviendo a través de la vida de otra persona, en lugar de la mía. Las otras mujeres estaban comenzando sus rutinas matutinas. Sara ayudando a sus hijos a prepararse para la escuela, María preparándose para otro día de entrevistas de trabajo, Jennifer trabajando en solicitudes de préstamos para pequeñas empresas que podrían permitirle empezar de nuevo. Cada una de ellas estaba luchando por reconstruir a partir de circunstancias que les habían despojado de su seguridad y estabilidad. Sin embargo, aquí estaba yo, descubriendo que en realidad nunca había perdido mi seguridad.
Simplemente me había sido oculta por alguien en quien había confiado por completo. Me senté en mi pequeña cama y miré por la ventana al jardín donde residentes anteriores habían plantado esperanza en forma de flores y verduras. Mañana podría regresar a mi casa, y comenzar a reconstruir sobre cimientos que siempre habían sido sólidos, incluso cuando había creído que se habían derrumbado. Pero algo había cambiado fundamentalmente durante estos meses de lucha y pérdida. Había descubierto quién era yo cuando me despojaban de todo lo que creía que me definía. Había aprendido a valorar mi propio juicio, a confiar en mis propias capacidades, a reconocer mi valía independientemente de la validación o aprobación de cualquier otra persona. La mujer que volvería a entrar en esa casa sería fundamentalmente diferente de la que había sido desalojada de ella. Esa mujer se había disculpado por ocupar espacio en el mundo. Esta mujer sabía que tenía todo el derecho a estar aquí. Metí la mano en mi cartera y saqué la tarjeta de presentación de Elena Gómez. Ya no una reliquia de un pasado abandonado, sino un puente hacia un futuro que finalmente estaba lista para construir bajo mis propios términos. Era hora de hacer algunas llamadas telefónicas, empezando por la mujer que siempre había creído que yo era capaz de más de lo que me había permitido ser. 6 meses después, me paré en la cocina de mi casa, mirando el sol de la mañana filtrarse por las ventanas que yo misma había limpiado, iluminando un espacio que finalmente se sentía como un hogar, en lugar de un lugar donde casualmente vivía. La cafetera gorgoteó suavemente mientras terminaba de preparar el café, y podía escuchar pájaros cantando en el jardín que había comenzado a cultivar en el patio trasero, donde había plantado verduras y flores con la misma atención cuidadosa que mi abuela había dado una vez a su propio pequeño pedazo de tierra. Los procedimientos legales se habían desarrollado con la precisión metódica que la justicia a veces logra cuando la evidencia es abrumadora y el delito es claro. Hugo se enfrentó a múltiples cargos: fraude hipotecario, usurpación de identidad, abuso patrimonial por su manipulación de los documentos del patrimonio de mi abuela. Su vida cuidadosamente construida de apariencias y símbolos de estatus se había desmoronado más rápido que la mía, aunque su destrucción fue enteramente obra suya. Elena Gómez había demostrado ser todo lo que había recordado y más. Había tomado mi caso con la determinación enfocada que la había caracterizado incluso en la facultad, abordando los engaños de Hugo con la minuciosidad sistemática de alguien que entendía que los casos de fraude requerían documentación meticulosa y una paciente persecución de cada detalle. Él pensó que era astuto, había dicho Elena durante una de nuestras reuniones en su oficina del centro, rodeada de libros de leyes y expedientes que representaban las luchas de otras personas por la justicia. Pero los estafadores siempre dejan rastros, y tu abuela fue más inteligente de lo que él le dio crédito. Te protegió de maneras que él nunca imaginó. La casa me había sido restaurada por completo, junto con la restitución por el daño moral y las dificultades financieras que el robo de Hugo había causado. Pero más que el dinero o la propiedad, había reclamado algo infinitamente más valioso: mi sentido de mí misma como una adulta competente capaz de tomar decisiones y confiar en mi propio juicio. Había dejado el trabajo del supermercado permanentemente, usando mi fondo fiduciario para completar el grado de empresariales que había abandonado 20 años antes. A los 42 años, estaba entre los estudiantes mayores en mis clases, pero aportaba experiencia de vida y un enfoque determinado que a mis compañeros de clase más jóvenes a menudo les faltaba. Mis profesores valoraban la perspectiva que contribuía a las discusiones sobre ética empresarial y relaciones laborales, temas que entendía desde ángulos que los libros de texto no podían transmitir. La doctora Coleman había sido comprensiva con mi transición de empleada a tiempo parcial a estudiante a tiempo completo, aunque me había pedido que continuara trabajando unas pocas horas a la semana, porque los pacientes habían llegado a confiar y apreciar mi presencia. Tienes un don para hacer que la gente se sienta escuchada y valorada, había dicho. Eso no es algo que enseñan en la Facultad de Empresariales. Las mujeres del refugio habían celebrado mi victoria como propia, entendiendo que mi éxito representaba una posibilidad para todas ellas. Sara había encontrado vivienda estable y un trabajo que le permitía mantener a sus hijos de forma independiente.
María había navegado con éxito el complejo proceso de solicitar prestaciones por discapacidad para su marido mientras conseguía un empleo que se adaptaba a las necesidades de su familia. Jennifer había obtenido el préstamo para pequeñas empresas que le permitió reiniciar su empresa de catering. Todavía nos reuníamos mensualmente para cenar, a veces en mi casa, a veces en restaurantes que ninguna de nosotras podría haber pagado durante nuestros momentos más oscuros. Estas reuniones no eran sobre detenerse en las dificultades pasadas, sino celebrar la fuerza presente y las posibilidades futuras. Habíamos aprendido que la recuperación no se trataba solo de recuperar lo que habíamos perdido, sino de descubrir capacidades que nunca supimos que poseíamos. Los procedimientos de divorcio habían sido rápidos una vez que se descubrió el fraude. Hugo había intentado negociar, explicar sus acciones como malentendidos o descuidos, pero la evidencia era demasiado clara y su credibilidad estaba demasiado dañada para que sus explicaciones tuvieran algún peso. Su abogado le había aconsejado que aceptara la oferta de acuerdo en lugar de arriesgarse a sanciones penales adicionales que podrían resultar de un litigio prolongado. Lo había visto una vez durante una audiencia judicial, sentado al otro lado de la sala con su equipo legal, luciendo más pequeño de lo que recordaba. Los trajes caros y el comportamiento seguro que una vez me habían intimidado parecían disminuidos bajo la dura luz fluorescente del sistema legal. Cuando nuestras miradas se encontraron brevemente, no sentí ni ira ni satisfacción, solo una profunda tristeza por alguien que había elegido el engaño en lugar de la asociación. El robo en lugar de la honestidad. ¿Quieres decirle algo?, me había preguntado Elena después de que se aprobara el acuerdo final. Esta podría ser tu última oportunidad. Lo había considerado. Incluso había preparado palabras sobre el perdón y seguir adelante. Pero al final, simplemente negué con la cabeza. Algunas conversaciones no valían la pena tener, y algunas personas habían perdido el derecho a tu energía emocional a través de sus elecciones y acciones. Max me había sido devuelto como parte del acuerdo, aunque el reencuentro fue agridulce. Había envejecido durante nuestra separación, y aunque todavía me recordaba, había una cautela en sus ojos que no había estado allí antes. Paseamos por el barrio cada tarde, restableciendo nuestro vínculo gradualmente, aprendiendo a confiar el uno en el otro de nuevo después de que la traición había tocado ambas vidas. La casa en sí requirió meses de restauración emocional y física. Hugo se había llevado más que muebles. De alguna manera se las había arreglado para agotar la calidez de los espacios, donde una vez compartimos comidas y conversaciones y tardes tranquilas. Había repintado habitaciones en colores que elegí para mí, colgado cuadros que reflejaban mi gusto en lugar de sus preferencias, arreglado los muebles de maneras que tenían sentido para cómo vivía realmente, en lugar de cómo él pensaba que deberíamos parecer ante los demás. El cambio más significativo fue en la cocina, donde había reemplazado la pequeña mesa que usamos para conversaciones apresuradas de desayuno, con una más grande que podía acomodar a amigos y vecinos, y el tipo de reunión que siempre había querido organizar, pero que de alguna manera nunca me había sentido lo suficientemente segura como para intentar. Julia visitaba regularmente, trayendo actualizaciones sobre nuevas mujeres en el refugio, y ocasionalmente pidiendo consejos sobre situaciones donde mi experiencia podría proporcionar una perspectiva útil. Clara del hospital se había convertido en una amiga inesperada, alguien que entendía el viaje de la desesperación a la estabilidad de maneras que las personas que nunca habían experimentado tales transiciones simplemente no podían. Me había ayudado a ser voluntaria en la sala de urgencias, brindando consuelo y asistencia práctica a otras mujeres que llegaban en crisis, que necesitaban escuchar de alguien que había sobrevivido a circunstancias similares, que la recuperación era posible. «Tienes algo que ofrecer que yo no tengo», había explicado Clara durante una de nuestras conversaciones sobre mi trabajo voluntario. Cuando le dices a alguien que la vida puede mejorar, te creen porque pueden ver que realmente has vivido lo peor y has salido más fuerte. A veces, de pie en mi cocina mientras el café se preparaba y la luz del sol se filtraba por las ventanas limpias, pensaba en la mujer que había sido hace solo un año, escaneando comestibles para clientes que apenas la veían como un ser humano, conduciendo a casa a una casa que no sabía que poseía, confiando en un hombre que sistemáticamente le estaba robando su herencia y planeando su partida. Esa mujer había sido amable pero ingenua,
generosa pero crédula, amorosa pero carente del respeto propio que podría haberla protegido de la explotación. No me arrepentía de haberme convertido en ella, porque su viaje había llevado a mi transformación, pero estaba agradecida de ya no ser ella. La fecha final de la corte había sido casi anticlimática. Hugo aceptó su sentencia: restitución, trabajos en beneficio de la comunidad, libertad vigilada que monitorearía sus actividades financieras durante los próximos años, sin drama ni protesta. Mientras lo veía firmar documentos reconociendo su culpa y aceptando la responsabilidad por sus acciones, sentí algo que no esperaba: paz. No la paz de la venganza satisfecha, sino la paz más profunda que proviene de comprender que la justicia no requiere tu participación activa en la destrucción de otra persona. El sistema legal había manejado los aspectos prácticos de la rendición de cuentas. Mi papel era simplemente reconstruir mi vida con la sabiduría que había adquirido y los recursos que siempre habían sido legítimamente míos. Caminando hacia mi coche después de esa audiencia final, había sentido algo que no pude nombrar hasta que estaba a mitad de camino a casa. Era libertad, no solo de la manipulación y el robo de Hugo, sino de la necesidad de definirme en oposición a lo que él me había hecho. Ya no era una víctima de sus elecciones, sino la autora de mi propio futuro, escribiendo una historia que me pertenecía por completo. A veces, el silencio es la verdad más ruidosa. Había aprendido a confiar en esa verdad, a valorarla más que las explicaciones o disculpas o el tipo de confrontaciones dramáticas que la televisión sugería que eran necesarias para el cierre. El cierre real venía de dentro, del reconocimiento silencioso de que había sobrevivido a algo difícil y habías emergido más fuerte, más sabia, más capaz de protegerte y ayudar a otros. La mujer que ahora estaba en su propia cocina, planificando su día y su futuro con confianza nacida de la dura experiencia, se parecía poco a la que había temblado detrás de la caja 7 mientras su mundo colapsaba, pero contenía la historia de esa mujer anterior. Llevaba su dolor y sus lecciones. Honraba su viaje mientras se negaba a ser limitada por él. Tenía 42 años. Era dueña de una casa, estudiante, amiga, superviviente. Me pertenecía por completo, y esa pertenencia valía más que cualquier matrimonio construido sobre el engaño, cualquier seguridad comprada con dependencia, cualquier paz que me exigiera hacerme más pequeña de lo que realmente era. Esta fue mi historia de una mujer que lo perdió todo y descubrió que nunca había necesitado permiso para reconstruir. Esta fue mi historia de silencio transformado en fuerza, de confianza aprendida y límites establecidos, de justicia que llegó tarde pero llegó por completo.